A partir de este momento, volvemos a salir a escena. Los invitamos a descubrir juntos la cartelera teatral de Buenos Aires a través de A Escena, la experiencia que reúne a protagonistas y espectadores. Idea, conducción y producción general, Mariela Techogueires. Locución artística y asistencia de producción, Alejandro Reitano. Como siempre en el teatro, y una vez más en la radio, todos salimos a escena. ¿Apagaron sus celulares? Ya dieron sala. Ya nos llamaron a escena. Que disfruten la función. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos. Hola. Hola, hola. Llegó el momento de volver a salir a escena y encontrarnos como todas las semanas con la radio, con el teatro, con los protagonistas de la cartelera teatral de nuestra ciudad y también con todos ustedes, con los espectadores. Mi nombre es Mariela Techogueires y también le doy la bienvenida a Alejandro Reitano, que nos acompaña desde la locución artística. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal en YouTube, nuestro nuevo punto de encuentro, y allí por supuesto pueden dejarnos sus likes, sus comentarios. En A Escena, en nuestro canal en YouTube, los estamos esperando con las mejores propuestas teatrales, muy variadas todas ellas, así que estamos más que seguros que van a encontrar la más adecuada, la que más resuene con cada uno de ustedes y que puedan estar incluyendo en su próxima salida teatral. Así que a no olvidarse, a suscribirse, a acompañarnos en cada uno de estos encuentros y seguir apoyando a quienes semana a semana salen aquí a escena. Enseguida volvemos con una propuesta realmente muy pero muy interesante, inspirada en hechos reales y por otro lado invoca al Código del Agua, el Código de Leonardo da Vinci. En instantes vamos a estar descubriendo juntos la fuerza del agua. Cuando dejemos atrás el telón y comience oficialmente una nueva función en A Escena. La esencia misma del teatro es el cambio. Te hace reír, llorar, pensar. Cuando salgas del teatro, ya no serás la misma persona que al entrar. Estás invitado a ser protagonista en esta historia. Salí con nosotros a escena. Y así con este río fluyendo, este sonido del agua que demuestra toda su fuerza, le vamos a estar dando la bienvenida a parte del equipo de esta propuesta realmente maravillosa. La fuerza del agua se trata de Silvina Musante, una de sus intérpretes, y también le vamos a estar dando la bienvenida a Enrique Dacal, su director. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos, qué lindo volver a encontrarnos. Qué lindo, Mariela, sí, un gusto enorme estar acá con vos otra vez. Una vez más, Mariela, una vez más. Un gustazo. Igualmente para nosotros, Enrique, Silvina, y pensaba, ¿no? ¿Cuántas preguntas nos plantea esta historia que, como decíamos, está basada en un hecho real? La obra transcurre allí en Florencia en el año 2009, nos vamos a retrotraer hasta esa fecha y nos vamos a encontrar con Lara, con Marcos, que justamente Marcos había cumplido una condena
de 14 años por un crimen que en realidad no cometió. Y a partir de allí, bueno, todo vamos a ir descubriendo qué es todo lo que va ocurriendo. Sí, sí. De algún, de alguna manera un crimen que supuestamente no cometió, Ujú, porque ¿no? La obra nos permite como meternos en esa ventana de una situación vivida por el protagonista, pero que, claro, los acontecimientos que se dan en la obra hace que uno no sepa muy bien qué sucedió, se vuelva a instalar la sospecha que lo atraviesa él, que también atraviesa a su esposa, en este caso Lara, que yo interpreto, la sospecha que también involucra al espectador, porque bueno, hay ahí como una crónica que se va como también siguiendo a lo largo de la obra. Entonces, hay un clima de sospecha general interesante porque vuelve a traerse desde el pasado un hecho que por algún motivo empieza a ser nuevamente presente y hay que ahí desentrañar qué es lo que está aconteciendo, ¿no? Y que obviamente afecta muy singularmente a esta pareja, ujú. que, que son argentinos pero que viven en Florencia y que, bueno, él es un guía de arte especialísimo y atravesado con toda esa sensibilidad que justo en este momento está vinculado a esta muestra del Código del Agua, justamente, muestra de Leonardo da Vinci con toda la simbología que tiene el agua para Ujú. poder, ¿no?, pensar la comunicación humana. Bueno, en todo este entramado aparece esta historia singular y que, bueno, nada, que instala esa sospecha nuevamente. Absolutamente. Y podríamos haber pensado, ¿no? Después de tanto tiempo, con una condena cumplida, bueno, haber dejado esa historia en el pasado, sin embargo, vemos que no deja de perseguirlo. Recién mencionaba Silvina este tema de esta sospecha que se vuelve a instalar y muchas veces el personaje de Marcos se pregunta, bueno, ¿qué fue lo que hizo que esta sospecha se instalara en él y se pusiera el foco en él? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué? Sí, sin duda, digamos, lo interesante del texto, lo interesante de la obra es ese supratema, palabra antigua, supratema, pero ese tema principal que es la sospecha, que no ha dejado atrás ninguna historia y que es un presente continuo que modifica para siempre no solo la vida de ese hombre, sino la vida de su entorno. Ujú, La obra es muy interesante porque tratándose de un policial, tratándose de una historia de asesinatos, nos lleva a un recorrido en donde ni siquiera es importante saber quién fue el asesino, como si fuera el asesino es el mayordomo, ¿no? Es decir, ni siquiera es importante saber si esto fue verdad o no en la vida de este hombre. Es decir, si él fue el responsable o no. Lo importante es el devenir, el transcurso, el recorrido, ujú, en donde nada volvió nunca a ser lo mismo, ni volverá. La certeza de que haya sido el que cometió los asesinatos o no, digamos, que se mencionan en la obra, no, digamos, por supuesto que tiene un gran significado, pero no significa nada en el destino reparador que puede tener ese hombre. ujú. Eh, esa sospecha, como vos bien decís, que alcanza inclusive al propio involucrado, Claro. al llegar al Ujú. grado de pensar que quizás esa sociedad o esos otros tuvieron razón sobre la evaluación de su comportamiento. Es muy, muy interesante y bueno, es el principal valor que nos llevó a, a trabajar, obviamente, en el escenario con ellos, ¿no?
Ujú, por supuesto. Y pensaba, bueno, justamente en esta transformación que marcabas, Enrique, con respecto, bueno, a cómo sanar estas heridas, cómo hacer a un costado todos estos estigmas. Y me parece a partir de ahí podemos empezar a vincular lo que es esta historia, hacer un paralelo con lo que es o con lo que sostiene este código del agua, el código Leicester de Leonardo, que plantea al agua como, lo denomina como un microscopio de la naturaleza y pensaba en algo así como, bueno, poner bajo la lupa, bajo ese microscopio, esta historia, estos hechos, ¿no? Sí, Y esa sí, sí. Ujú, y que con esa fuerza, bueno, justamente sabemos, el agua va erosionando, va modificando, va marcando su territorio, bueno, cómo de alguna manera marca también, condiciona la vida no solo de Marcos, sino también de su entorno. Pensaba en Lara cuando de repente comienza a sentir una intrusa en su propia casa, ¿no? Porque este personaje, esta mujer, que cree profundamente en este esposo y lo elige y se queda ahí en Florencia con él y queda maravillada por cómo él podía describir y, y mostrar toda la sensibilidad presente, por ejemplo, en las muestras de arte que a partir de ahí ellos se conocen. Entonces, claro, Lara queda prendada a esta vida de Marcos, lo elige, pero por algún motivo, este presente continuo, como decía Enrique, vuelve a instalarse y algo del pasado vuelve a hacerse presente y ella no lo quiere, no lo quiere. Entonces hay algo del agua, de la fuerza del agua que, que irrumpe nuevamente, que busca su cauce, un cauce que realmente debe estar para que pueda fluir. Entonces, esta marca, esta herida, esta llaga todavía abierta, porque bueno, con el tiempo no se puede aplacar, porque como bien se decía antes, esto tiene una marca en la subjetividad, en la persona, en la historia, no hay no hay posibilidad de anularla. Entonces, debe ser con la fuerza del agua, debe irrumpir y debe encontrar un cauce. Y ella no quiere, lo quiere detener, pero no hay modo. Entonces, de alguna manera es interesante cómo también en ese vínculo, en la pareja, hay posibilidad de que esto pueda ser transformado de algún modo, pueda encontrarse ese nuevo curso, ese nuevo cauce para que esto tenga, digamos, una mayor serenidad y no la irrupción, ¿no? Tormentosa de un agua en cascada, por ejemplo, o de un torrente sin Claro, curso. las, justamente las aguas, desde las más nobles, desde aquellas que surgen de los manantiales de las montañas y bajan hacia los valles, hasta las menos nobles, que son las que caen en los techos y buscan grietas y aparecen por la humedad de las casas, todas buscan su objetivo, todas buscan el mar, todas buscan pertenecer al gran torrente de donde alguna vez salieron. Esa tenacidad, esa, mm, esa búsqueda de cauce constante, pese a todo y a todos, bueno, es el parangón más importante que podemos encontrar en la vida de Marcos y en la vida de Lara, pero fundamentalmente en la vida de Marcos, que es paradojalmente lo que lo sigue manteniendo vivo, sin duda, y lo que de todas maneras marcará su existencia de una manera obsesiva para siempre. Esta Ujú. es mi opinión al leer el texto, ¿no? Y al verlo. Sí, 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 y recordaba también, en un momento se dice, bueno, se habla de ese poder destructivo que tiene el agua, que es imposible detenerlo. Recién mencionabas esas Ah, grietas en los techos, Enrique, que bueno, que filtran, que generan humedad y un montón de problemas más. Y
E intentando establecer como un paralelo entre el comportamiento del agua y del hombre, Leonardo decía, bueno, ¿podrán ser similares esos comportamientos siendo nosotros, estando compuestos por un 75% de agua? Yo lo extendería un poquito más, ¿no? ¿Qué pasa con el poder destructivo, ya no del agua, sino del hombre, cuando manipula la verdad, cuando bueno, las cosas se empiezan a enrarecer de tal manera que, ¿qué pasa con esa capacidad de destrucción? Me parece que también eh, tiene un poder difícil de detener, ¿no? Bueno, la manipulación de la verdad, la organización de la mentira, la instalación de la sospecha de un hombre sobre el otro tiene un poder de aniquilamiento, creo yo, mucho peor que el de quitar la vida a un semejante. Es mucho peor, porque es condicionar lo que reste de su vida, algo que ninguno de nosotros sabemos cuánto puede durar, de acuerdo a un punto falso, digamos, que hemos introducido en esa existencia. Entonces ese poder de aniquilamiento, ese poder destructivo es realmente desastroso. ¿Mm? Ujú. Un poder destructivo que, que de algún modo también es aniquilador de la propia subjetividad, cuando él mismo, él mismo duda de él mismo, porque ¿qué han visto los otros en mí? ¿Qué tengo yo que hace que sea sospechoso? Me parece que es como la autora, Adriana Tursi, no la hemos nombrado, pero instala toda una enorme complejidad y como muchas aristas, ¿no? Para poder meternos en esta problemática que, claro, que nos sigue atravesando, porque además todo, nos encontramos con este poder aniquilador destructivo de una alteración de la verdad, y a veces con intencionalidad. Ah, Ujú. Sí, 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 realmente es tremendo el daño que se puede causar desde ese lugar. Y pensaba, ¿no? En el personaje de Marcos y en esto que ustedes comentaban con respecto a, bueno, a cómo esa vida queda tomada, bueno, con un único fin, ¿no? De esclarecer esa situación y de no poder dejar atrás ese pasado. En un momento, bueno, él empieza a conectarse nuevamente con esta historia cuando alguien quiere escuchar su historia, que aparentemente es algo que no ocurrió en el pasado, ¿no? Ahí es interesante, Daniel Alvaredo, que es mi compañero protagonista, ¿no? En la obra que encarna Marcos, eh, se encuentra con esta otra alternativa que pareciera ser de otro orden, ¿no? Como uno podría estar imaginando una reparación en términos de la justicia. Acá hay una reparación que pareciera ser digamos, de un plano muy diferente, que es desde lo artístico y que instala como otra dimensión de la realidad. A mí me gusta pensarlo, bueno, en algún momento lo hemos conversado también en el equipo, acá hay la presencia de una autora teatral en la obra que viene como a querer conocer la historia y a darle un vuelco donde la salida pareciera ser realmente más trascendente pensando en términos artísticos. Es esa salida que está, digamos, el agua que no encuentra su curso o no encuentra un cauce, pareciera poderlo encontrar no solamente a través del ARA, sino también a partir de que esa historia pueda tener como una dimensión de otro orden, que es la artística y es la teatral, ¿no? Con esto vamos a pensar una obra de teatro. Ujú, es cierto. Recordamos que estamos comunicados con Silvina Musanti, una de las protagonistas de La Fuerza del Agua, junto con Daniel Alvaredo. Recordamos la autoría es de Adriana Tursi y la dirección y puesta en escena es de Enrique Dacal, con quien también estamos comunicados. Y pensaba que interesante, ¿no? Esto que decía Silvina
con respecto a, bueno, cómo encauzar, cómo encontrar un nuevo destino, un nuevo rumbo para esta historia, para sanar estas heridas. Ya tal vez no hacerlo desde la justicia, digamos, pero sí desde el arte, ¿no? ¿Cuántas veces el arte llega para sanar un montón de situaciones, ¿no? Porque la justicia ahí, digamos, no obró más. Y quizás hay, bueno, no sé, pero quizás hubo alguna búsqueda insistente de parte del protagonista eh, de carne y hueso de la historia, ¿no? De este personaje que existe, que vive en Florencia. Entonces uno dice, bueno, la justicia no ha dado ninguna respuesta y es paradojalmente el arte que viene a dársela. Eh, Ujú. Eso a mí me resulta como realmente me interpela. De hecho, creo que es una de las cuestiones que sigue interpelando. La obra es una obra que, no sé, todas las semanas encontramos alguna respuesta de parte de los espectadores conocidos o no tan conocidos, del público en general, que de algún modo nos hacen llegar el mensaje de que siguen pensando la obra, que se han quedado con imágenes, que se han quedado con expresiones, que se han quedado con algunas vinculaciones de algunas situaciones conocidas, como que es una obra que realmente te quedas pensando por todas aquellas cuestiones cotidianas, como que dentro del plano de la justicia no hay cabida, pero que el arte viene a dar alguna respuesta diferente que nos permite trascender la cosa más oscura. Eh, Esto, ¿no? Me parece Ujú. que es interesante, pero mucho no queremos contar porque si no estaríamos como Claro, spoileando la obra. ¿Puede totalmente. ser? Totalmente, totalmente. Y sí, y sabes, Silvina, pensaba en esto que decías, ¿no? Que, bueno, tal vez a ver, son cosas que pasan, que las vemos todo el tiempo, ¿no? Situaciones en las que podemos pensar, bueno, las cosas están saliendo de su cauce, se están saliendo de su curso. Probablemente no sea el único caso que se plantea, ¿no? Alguien que esté cumpliendo, bueno, esto es algo más extremo, por ahí alguien que esté cumpliendo una condena por un crimen que no cometió, pero cuántas veces, todo el tiempo me parece, vemos situaciones en las que, bueno, podríamos decir que las cosas están descontroladas, que el agua está fuera de su curso. Ujú. Sí, totalmente. Por eso esa metáfora, por algún lado, ¿no? Resuena en nosotros. La necesidad de encontrar cursos más apacibles, cursos, como decía Enrique, aguas más calmas. Ujú. Y bueno, esta es una situación muy extrema, muy oscura de la vida de una persona y bueno, el arte viene a dar una respuesta, alguna devolución también de, de alguna persona familiar al protagonista, también nos ha devuelto bueno, ha permitido encontrarse con la vida de este personaje desde otro lugar. Entonces, me parece que el teatro vuelva a otorgar sentido a la absurdidad de algunas situaciones de vida cotidiana, eh, es como lo que nos devuelve también a los artistas, ¿no? El valor que tiene el teatro, que el teatro vuelva a otorgar sentido a la absurdidad humana. No sé, es una cuestión que he recibido de uno de los espectadores y me parece como muy interesante compartirla acá, porque de esto se trata, por lo menos desde nuestra mirada. Pues el trabajo fue riquísimo porque, digamos, pensando en el proceso, con Enrique desde la dirección, que vos lo conocés, el trabajo tan Sí. profesional, riguroso, detallista. Bueno, nos hizo que con Daniel estuviéramos buscando una obra que nos parecía como súper compleja, porque más allá de que el texto es súper interesante por todo lo que estamos hablando, pero
la apuesta se las traía realmente, porque era una apuesta que no era fácil de imaginar a priori, no tiene una linealidad, hay como registros distintos que se ponen en juego ahí, entonces esto hacía que fuera un desafío enorme para todos y bueno, ahí nos sentimos muy acompañados y fue un regalo el tiempo de ensayos, el proceso que sostuvimos fue riquísimo, me encantó, nos encantó. Qué bueno. Y Enrique, ¿qué nos podés contar acerca de este proceso que, como planteaba Silvina, ha sido todo un desafío? Sí, yo me quedaba pensando en lo que estábamos hablando hasta acá, sobre el rol del arte, el rol de la obra de arte en toda esta situación. Y sentía que en algunas cosas estaba o no estaba de acuerdo en lo que estábamos conversando, Sí, sí. obedeciendo, no de acuerdo, pero quiero decir, obedeciendo a mi rol de camorrero, como tiene que ser un director teatral, creo, digamos, de provocar. Así es Porque, siempre. Entonces, porque creo que entiendo perfectamente lo que estamos hablando, lo que dice Silvina, estamos totalmente de acuerdo, somos compañeros de equipo de un resultado del cual estamos todos muy orgullosos, y creo que con una lectura muy certera de lo que ocurrió hasta acá en la creación. Pero vos sabés que yo me quedé pensando en que la fuerza del agua también es una prueba, creo, de que el arte, en estos casos, ¿no? Me atrevería a decir nunca, pero el arte en estos casos no sana nada. El arte probablemente acompaña mejor lo que todavía debemos soportar de la vida que nos queda a todos, cuando determinadas circunstancias nos comprometen y nos conmueven, como puede haber pasado con este personaje. Quiero decir, lamentablemente, puede llegar a ser una idea muy romántica el pensar que el arte puede sanar. Esta catarsis que produce esta obra de teatro, como el texto original de Adriana, como la visión del espectador, como la movilización de los que conocen el caso y hacen parangón con cuestiones de su vida personal, nos hace mejor llevar lo que nos resta de vida, pero no repara ni sana nada. Lo que creo que es en lo que habla la obra, creo que es lo trágico que muestra la obra, en donde nuestra vida puede mejorar, pero el estigma no va a cerrar. Ujú. Y esto es lo terrible que nos muestra, lo terrible de que hablábamos antes, ¿no? Es decir, de aquellos seres que se dedican a elaborar una falsa verdad alrededor de la vida de los otros, o al engaño, ya sea individual o colectivo, para algún tipo de provecho personal, o para algún tipo de mérito. Es decir, en este caso puedo pensar de que este hombre pudo haberse comido 14 años de prisión, que puede ser inocente y que todo puede haber sido creado para que un grupo político policial o lo que fuese, obtuviese un mérito de encerrar a alguien que nunca encontraron, por ejemplo, ¿no? Y eso no tiene reparación. No. Esto es lo tremendo de la cuestión. Llegando al punto de nuestro laburo con este texto, bueno, continúo lo que dice Silvina, es decir, fue un complot extraordinario lo que ocurrió con nosotros. Hicimos una sociedad en esta ocasión no para el crimen, sino para el arte, que dio unos frutos estupendos de trabajo. Al texto de Adriana, al trabajo de Daniel Alvaredo, al trabajo de Silvina Musanti, se sumó Alejandro Mateo con la escenografía y el vestuario, Bea Paz con la existencia y dirección, y un espacio mítico como el del Pairó, un Claro. espacio enorme con una creación escenográfica inclusive que nos permitió andar dando vueltas como ratones por ese escenario, digamos, por todos los rincones lejanos y cercanos, maravilloso, crear una sensación de distanciamiento y a la vez envolvente con el público. Eh, Realmente fue una fiesta de trabajo en cuanto a
a que la propuesta empezó a funcionar con una complicidad que, que fue muy grato, fue muy grato, y creo que no lo debería decir de esta manera, pero creo que es un hecho teatral notable. Es decir, no lo debería decir porque me provoca un poco de pudor decirlo. Pero Eh, lo es, podemos creo, dar fe que lo es. Realmente, digamos, a ver, yo ya lo digo de puro viejo nomás, tengo una gran experiencia simplemente por el paso del tiempo, es decir, son 50 años dirigiendo teatro, 50, sí, dije bien. Eh, y, este, y creo que es uno de los resultados que yo atesoro fíjate lo que voy a decir, como de mayor aprendizaje para mí. Mira, Eh, ¿Por qué? Porque, bueno, cuando yo noto que aprendo algo, significa que estoy creciendo y todavía estoy creciendo. qué bueno. Me doy cuenta. Es decir, ¿por qué? Porque cuando tiro una propuesta y cuando eso empieza a funcionar y empieza a haber una dialéctica de ida y vuelta con los actores, descubro que hay algo que antes no me había pasado y me empieza a pasar y lo atesoro y crezco. Y esto me está pasando con La fuerza del agua, desde el texto hasta acá, digamos, ¿no? Un texto, digo esto y termino acá esta reflexión, pero un texto que cuando yo lo conversé con la autora, esto inclusive, cuando yo lo leí, lo noté muy Ujú. dificultoso, no sabía por dónde agarrarlo, me parecía demasiado informativo, y al meterme a trabajar empecé a descubrir un mundo junto con Adriana, ¿no? Por supuesto, y después con los actores, pero empecé a descubrir un mundo que también aprendí a descubrir porque no lo había visto de entrada. Qué bueno, qué Qué lindo. interesante, qué Mm. lindo Mm, realmente, sí, y sí. qué bueno poder escuchar esto, ¿no? Que después de todo este tiempo, de años y años, 50 ya de estar dirigiendo teatro, tener la posibilidad de encontrarte con obras, con materiales que te dan la posibilidad de seguir aprendiendo, de seguir creciendo, eso es maravilloso. Eso Sí, sí, sin realmente duda. es fantástico, es fantástico. Y por supuesto vamos a recordar dónde y cuándo pueden ver La fuerza del agua. Como decías, Enrique, esto es en el Teatro Pairó, en San Martín 766, los sábados a las 17 horas. Y recordamos un texto de Adriana Tursi, La fuerza del agua. Actúan Daniel Alvaredo, Silvina Musante, que nos está acompañando, y la puesta en escena y dirección de Enrique Dacal. Realmente quiero agradecerles muchísimo, muchísimo por esta comunicación. Ay, a vos, Quiero Mariela. Mariela, quiero agregar una sola cosita, es Sí, decir, claro. también a toda esta fiesta que es hacer esta obra, le tenemos que agregar que el domingo 3 de septiembre estamos haciendo una Ah, función sí, especial a las 4 de la tarde. perfecto, ¿Por porque qué? como decimos, Porque viene agotando todo. el sábado agotamos y queremos hacer una función más el domingo 3 a las 4 de la tarde. Es este Perfecto. domingo solamente, a las ¿Te estoy viendo? 3. Sí, ahí está. El Este Ahí domingo domingo está. 3 de solamente, sí. septiembre a las 16 horas, a las 4 de la tarde. Porque se Perfecto. escuchó mal, me pareció, pero no Sí, sé si... a Ah, mí se me había entrecortado un poquito, Ah, pero sí, es que por vale yo eso me di lo cuenta de eso, repito. sí, también. Perfecto. fantástico, así que suma también domingo 3 de septiembre, 16 horas, allí en el Teatro Pairó, además de los sábados a las 17 horas, donde va a estar continuando con todas estas funciones. Enrique, Silvina, muchísimas gracias y bueno, como siempre, un placer volver a encontrarnos. Gracias, Nos, Mariela. Hasta la próxima. nos encanta el espacio y bueno, el apoyo siempre al teatro independiente, Mariela, y tu mirada, tu acompañamiento. Así que un gustazo nuevamente estar acá. Gracias. Qué lindo, qué lindo. Así que bueno, les dejamos la propuesta de esta noche, La fuerza del agua, que nos dice algo así que cuando la fuerza de arrastre es tan fuerte, algo se puede salir de cauce. Y cada uno de nosotros somos pequeñísimos torrentes que habiéndose salido de su cauce, deberán buscar, deberán encontrar un nuevo destino.
Y me pregunto también, ¿qué camino, qué cauce, qué nuevo destino deberá encontrar el agua y, por qué no, nosotros mismos, para, en lugar de bajar la mirada, podamos volver a mirarnos a los ojos? Espero que tengan una muy linda semana. Chao. Gracias. Gracias. Llegamos al final de una nueva función, donde seguimos revelando esa verdad escondida que semana a semana nos regala el teatro. Las luces se apagan, los aplausos aún resuenan en este espacio, las emociones se quedarán con nosotros, hasta que todos juntos volvamos a salir a escena.